Gilberto Aranda es analista internacional y ya está en contacto con nosotros para analizar un poco qué es lo que ha dejado este último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo fin de semana en la Argentina. Gilberto, buenos días. Agustina Sciori te saluda desde la Argentina para toda Latinoamérica. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, un placer escucharles y estar con ustedes. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo ha visto el debate entre los dos candidatos entre los que definiremos en la Argentina el próximo fin de semana quién será el presidente de la Argentina? Bueno, en principio, un debate de estas características que ha sido seguido con bastante atención desde Chile, yo diría desde otros países desde luego, estuvo, a mi entender, pletórico de adjetivos calificativos. Hubo un cierto abuso en algunos momentos de la calificación en términos peyorativos del adversario, y definitivamente yo diría que lo que aprecié fue un candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, intentando buscar el knockout desde los primeros minutos, es decir, muy en la onda de preguntas directas e incisivas, Sí. en las cuales el candidato Milei, después de fijar las reglas que él pretendía, fijó un contraataque. Pero yo diría que básicamente lo que vimos fue una refrendación de algunos de sus puntos principales, buscaron establecer diferencias, eh, y hubo alguna serie de otros elementos que sin lugar a dudas hicieron de este debate, a mí me parece particularmente interesante. ¿Hubo un ganador? A ver, mi primera impresión, y algo más después de haberle dado una vuelta hoy día en la mañana, Sí. es que se vio algo mejor Massa, pero no una forma totalmente, digamos, acusada, sino que más bien ganó en lo general porque se vio en algunos elementos algo más sólido, Sí. y básicamente por esta estrategia de preguntas directas para tratar de descubrir ante la opinión pública los puntos débiles del candidato que estaba enfrente. Claro. A mí me parece que también hubo un buen estudio de algunos asesores. Yo diría que la gente del Brasil efectivamente tuvo algo que ver acá Sí. respecto a cómo plantear este debate. Sobre todo en la cuestión económica, ¿no? A ver si coincide conmigo y con varios analistas también argentinos. Es decir, Massa logró evitar hablar de la gestión económica y de todo lo que está sucediendo en el país, que es el área más crítica, la economía argentina, y justamente el representante, ¿no? Como ministro de Economía de la Argentina. Y fíjese usted, se habló muy poco de inflación, se habló muy poco de pobreza. Digo, el punto estratégico por parte de Milei debió haber estado en el ataque en esa cuestión, en los números de la economía, y eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Por la estrategia de Massa, ¿no? De por sí o por no, por sí o por no, y de atacarlo con cuestiones relacionadas con las propuestas de Milei y que generan cierto miedo en la sociedad, según el oficialismo, ¿no? Bueno, yo veo que el tema de asustar a la sociedad ha sido una bandera Mm, que todavía da resultados particularmente en algunas sociedades, lo vimos como ocurrió en España y claro. cómo se está repitiendo también en Argentina, como de alguna manera la bandera de la incertidumbre que puede causar un cambio completo del sistema, como es dolarizar, y cómo insistía en el punto de que 2 millones de argentinos podían quedar sin trabajo si es que muchos de los acuerdos con Brasil o en el marco del Mercosur o con China, la relación con China, Sí. eran de alguna manera desafiadas. También a mí me llama la atención de cómo lo trató, lo llevó al campo del sistema previsional, de los fondos previsionales para la vejez, como también lo llevó a ese campo Sí. el candidato Massa a Milei respecto de los costos que había tenido en el pasado un sistema privado en Argentina. Y bueno, yo diría que Sí. básicamente la estrategia fue ataque. No siempre el contraataque creo que estuvo la segunda o tercera repasada estuvo tan fino. Yo creo que fue mucho más asertivo en lo que eran las preguntas iniciales, pero sin lugar a dudas planteó una estrategia y jugó más bien en ese campo.
Claro, sí, se metió Massa con la cuestión de las AFJP, la cuestión de las jubilaciones, que en realidad no era un tema, digamos, necesariamente en agenda, inclusive habló de los jubilados y aquí los jubilados ganan muy poco, es decir, lo que reciben los jubilados mensualmente es verdaderamente una miseria. Algunos de ellos no pueden siquiera comprar los remedios, ¿no? Y fíjese usted, digo, es el integrante del gobierno en realidad quien debiera defender la política actual, pero que parece desentender. Entonces, sin lugar a dudas, vistos de esa manera, Sergio Massa ha sido el gran ganador de la noche, ¿no? Logrando esquivar algunas cuestiones económicas y desentendiéndose de la realidad argentina de la que forma parte. Así como lo veo yo, veo que efectivamente le saca un espacio de diferencia en lo que es en términos específicos el debate, Sí. pero también quiero constatar que hubo algunos momentos de nerviosismo, lo que le decía, lo que es el segundo y tercer momento después de la pregunta inicial y de llevarlo a su terreno, hubo algunos momentos donde incluso pareció, en mi opinión, Massa un poco nervioso cuando alzó la voz, que no es una conducta muy esperada en él. A mí me pareció que denotó en algún instante a un cierto grado de nerviosismo. No fue lo común, Sí. pero lo denoté en algún momento. Y ciertamente quien estuvo contenido en momentos fue Milei, Claro. porque de hecho más allá de que hubo sí espacios del debate donde ensayó lo que es su característica, ¿no? Hablar fuerte, apasionadamente y de alguna manera desenmascarar lo que él llama casta, bueno, lo hizo. Claro. Pero ciertamente siempre la estrategia de Massa que fue llevarlo a ese terreno y desentenderse o más bien invisibilizar la gestión económica a su cargo hace más de un año. Claro. Dos cuestiones, ¿no? Dos interrogantes que se plantean. Uno, si efectivamente el resultado del debate tiene algún impacto en la intención de voto de la gente. Y la segunda pregunta que quería hacerle es si necesariamente un buen orador implica que será un buen presidente o no necesariamente, ¿no? Es decir, puede ser un excelente orador con distintas estrategias y coacheos y demás, y eso no lo convierte en un buen futuro presidente. Sí, bueno, desde luego quiero constatar que la estrategia de Massa fue, diría, la que rinde más rédito, pero en Argentina han tenido también espléndidos oradores y yo me atrevería a decir descollantes. Lo que ayer vimos fue una estrategia bien planificada y estudiada respecto a cómo llevar a un terreno específico al adversario y desentenderse de los flancos débiles. Pero está claro que la respuesta es que no siempre un buen orador es necesariamente un buen gestor y claramente la gestión es apreciable en el desempeño de los cargos. A ver, para Chile, y diría que para varios otros países es inentendible, esta parte es inentendible, probablemente todo lo demás parte de una dinámica. Aquí también no han habido buenas experiencias, más bien muy mal evaluadas por la privatización de los fondos previsionales para la vejez. Quiero decirlo, estamos en el otro lado, pero la verdad también hay muchas críticas a eso. Pero lo que sería impensable en Chile es que el candidato a la presidencia fuera al mismo tiempo ministro de Economía. Eso sí que no se puede creer, porque evidentemente... Ha sido una de las cuestiones más difíciles de explicar en el extranjero, ¿no? Digo, no solamente en la región, en distintos países. Entre 6 meses y un año hay que renunciar si se quiere postular a una alta magistratura. Claro. Pero sobre todo porque sabemos que en ese cargo se ha podido también de alguna manera ofrecer una serie de beneficios a una población que en definitiva termina votando. Así que la verdad es que este debate para la opinión pública internacional y particularmente para Chile ha sido muy interesante porque se tratan de dos estilos completamente distintos, pero donde hay unas cuestiones en común. Yo quiero decirlo bien claramente, un cierto populismo institucionalizado que tiene 80 años de existencia en Argentina, frente a un neopopulismo que más bien es el del otro candidato, el del candidato Milei, que es más bien el signo de los tiempos, sí, pero donde yo diría la pasión y donde la palabra fácil está a la orden del día.
A Sergio Massa en Chile puntualmente, ¿lo ven como una continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o lo despegan? Porque también parte de la estrategia ha sido mostrarse solo, ¿no? A pesar de que, bueno, el primer nombre en la lista allí de candidatos está nada más y nada menos que Máximo Kirchner, que es el hijo de Cristina Kirchner. En la opinión pública la idea es que el ministro de Economía y actual candidato es básicamente de continuidad. Pero entre los analistas lo que se aprecia es que ha sido un peronista que ha estado, la verdad, con el poder y contra el poder en distintos momentos, es decir, que tiene una trayectoria que lo vincula a los Menem, a los Kirchner, en contra de Cristina K, etcétera. Es decir, con una política diversa. Claro. Y yo agregaría que va a ser interesante ver en la eventualidad, eso está por verse, lo decidirán los argentinos y las argentinas el próximo el domingo, en la eventualidad de llegar a la Casa Rosada. Sería interesante ver cómo va a actuar con esos grupos de poder que en algún momento fueron parte de su fórmula, ¿no? En general, yo diría que la historia nos ha dicho que los presidentes buscan concentrar poder y neutralizar muchas veces a grupos adláteres que formaron parte de la fórmula, pero ya no son tan útiles una vez se llega a la presidencia. Pero en general yo diría la opinión pública lo observa como parte de la continuidad peronista y claramente yo noto que Milei lo que hace es más bien dejar claro que se trata de una fórmula que contiene y es parte del kirchnerismo. Claro. ¿Y a Milei cómo lo ven? ¿Lo ven como un candidato del miedo en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a estas ideas de romper con todo, ¿no? Y de erradicar, si se quiere, algunas costumbres que están muy establecidas en nuestro país y cómo funciona todo hace muchos años en la Argentina? ¿Qué visión tienen afuera? Bueno, el país de Chile hoy día es polarizado como otros países de la región. No era así tradicionalmente, pero hemos tenido una década pasada donde nos hemos terminado polarizando. Entonces no hay una opinión única respecto a este punto y ciertamente hay desde quienes nos lo aprecian como una respuesta a lo que es la tradición política argentina de un Estado cuasi omnipresente y otros piensan que es básicamente un candidato que viene a inocular el virus del miedo, por decirlo en términos biopolíticos. Sin lugar a duda, a mí me parece que es también la expresión de una nueva tendencia que es la neopopulista y sin embargo yo lo veo distinto a aquellos candidatos neopopulistas en Chile, como el caso de Kast, que es mucho más formal y mucho más neoconservador. A mí me parece que Massa tiene características específicas, definitivamente, dentro de su estilo. Y si me permite decirle brevemente, estuvimos muy pendientes también de cómo enfocaba las relaciones con el mundo. Claro. Tuvieron apenas un bloque y bueno, mientras Massa ondeaba la bandera del multipolarismo, que es, diría yo, lo que se dice de quienes tienen posturas anti-orden internacional liberal o refractarias al orden internacional liberal, y en cambio Milei básicamente hablaba de lo que es el aperturismo comercial como la insignia. Sí. Yo hubiese querido, de parte de uno y otro, que afincaran lo que es el multilateralismo, más que multipolarismo puro o incluso más que puro aperturismo comercial. Y ahí Milei, a mi entender, desaprovechó otra oportunidad relacionada con las relaciones del actual gobierno, ¿no? Que tienden más a tener lazos con Venezuela, es decir, con dictaduras también de la región. Bueno, no se hizo referencia a eso tampoco. Bueno, definitivamente, como dije desde el inicio de esta entrevista, Massa tuvo el beneficio de llevar desde el inicio del debate a Milei a un determinado terreno, donde él planteaba las preguntas y las coordenadas. Sí. Y en ese sentido, lo que hizo fue básicamente la pregunta de qué iba a pasar si es que se desconectaba de China y de Brasil y del Mercosur. Y más bien la respuesta de Milei a lo más hablaban de la prioridad con Estados Unidos e Israel.
pero ciertamente podría haber usado toda una batería de otros elementos sobre los cuales yo creo que Milei puede tener sí, algunas discrepancias Claro. con el kirchnerismo. Es interesante sí que Milei en algunas cosas decía esto es algo entre tú y yo, pero también le apostillaba el hecho que había parte del discurso de Milei que lo había escrito Macri. Macri. Es interesante este juego de espejos, ¿no? Gracias por estos minutos con nosotros, muy interesante el diálogo y el análisis también para entender cómo se ve, ¿no? Desde afuera lo que está sucediendo en la Argentina en una semana tan trascendental para nuestro país. Muchas gracias.